se ve que hay algo especial en él. Y ojo porque está tomando una diferencia. Ha cogido 2 metros. Ha cogido 2 metros y eso puede ser determinante. Eliseo Martinez. El valenciano primero. En questo momento, sotto la bandiera a scacchi. Eliseo. Yo me fijé en Eliseo pues porque lo empecé a seguir y vi que sus resultados pues eran mucho mejores de cualquier chico que sea muy bueno. O sea, él era mejor que estos chicos. Con tan solo 12 años, Eliseo es una de las grandes promesas del motor en España. Tanto es así que el piloto catalán Marc Gené ha decidido tutelar su carrera. Me gusta mucho cómo se defiende en el cuerpo a cuerpo. Las luchas que ha tenido siempre tiene una facilidad que yo no tenía y es algo que o lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Estas son cualidades que muy pocos pilotos tienen, ¿no? Esta constancia, esto de estar luchando pero siempre salir victorioso o si más no, salir de estas luchas. Cada carrera es un desafío para el joven piloto que ya cuenta con un importante palmarés que continúa creciendo. El tiempo dirá si al final se puede hacer realidad su sueño, que obviamente en este caso es la Fórmula 1 como la mayoría de chicos de su edad que están en el mundo del karting. Pero ya de entrada se están viendo ciertas cualidades y tienen resultados que hacen todo indicar que va perfectamente en el camino correcto para llegar a su objetivo. Conseguir llegar lejos en el mundo del motor es un sueño exigente. Eliseo se esfuerza en los entrenamientos, pero también en su formación. Los estudios te dan una capacidad mental que te va a servir en el futuro. Le va a servir por si algún día no llegase a la Fórmula 1, pero incluso llegando tienes unos conocimientos que te van a servir para solucionar problemas que le van a surgir siempre, ¿no? Luego el tema de los idiomas también, habla inglés muy bien, habla también italiano y hablar idiomas en este mundo es súper importante. De hecho, sin el inglés no podrías llegar a la Fórmula 1 porque no te podrías comunicar con los ingenieros. La carrera de Eliseo también supone un importante esfuerzo familiar, en el que el apoyo de las marcas es fundamental. Debido a que sus resultados han sido muy destacados desde su juventud, ha tenido la suerte que empresas como, por ejemplo, Banco de Santander ya se han fijado en él. Y esto es algo muy inusual a tan corta edad de tener un patrocinador de estas características. Y es algo buenísimo, sin duda, ¿no? Pero es un caso realmente fuera de lo normal. El éxito es una consecuencia del trabajo y siempre el trabajo paga a medio largo plazo, siempre. El talento es muy importante, pero yo te diría que llegas más lejos con el trabajo y la constancia. El mejor futuro que yo podría desearle sería que él con su función o lo que desempeñase en su vida, en el día a día, fuera feliz. Únicamente pues que mi hijo sea feliz en esta aventura y que tenga mucha suerte. Porque vivir el mundo del motor es un mundo que vivirá experiencias que la mayoría de chicos no van a poder vivir, ¿no? Entonces, si tiene claro el sacrificio, si tiene claro que tiene que trabajar duro y si tiene claro que no puede olvidarse de los estudios, el futuro será brillante. La verdad que yo estoy luchando porque me gustaría mucho llegar a la Fórmula 1, sería el sueño de mi vida. Vediamo se Martinez si infila, passa Martinez. Così, number 500 o 6 che entra prima. Per Pagano, forse passa! Partiti in testa, Eliseo Martinez! Martinez e Casibos. Eliseo Martinez. Guardo Eliseo Martinez, la regia ci ripropone. Alla conclusione. Martinez all'attacco e vince